aranceles del 25% al acero y al aluminio. Con esto comenzamos viendo este análisis con una perspectiva desde el sur. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país impone aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio a partir de hoy y, según informó la Casa Blanca, ha sido precisamente sin excepciones. Durante su primer mandato, Trump ya había establecido aranceles sobre el acero y el aluminio, pero ¿qué implica en esta oportunidad todo lo que ha ocurrido, sobre todo para la Unión Europea, para países como Canadá, como Brasil y como México, que por supuesto tienen una producción que va directamente al mercado estadounidense? Vamos al análisis hablando de esto, pero antes recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto y aquí le compartimos nuevamente con el código QR para que usted todavía pueda participar. Estados Unidos anuncia aranceles del 25% al acero y al aluminio a nivel global. ¿Qué implica esta medida de Donald Trump en la economía global? Guerra arancelaria a nivel global, sobreimponer el dólar en el comercio global, medida que afectará precisamente a la economía de los Estados Unidos o demostrará incapacidad de la industria en los Estados Unidos. Si aún no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos, vamos a asociar las respuestas sobre este importante tema para el mundo y, por supuesto, la perspectiva desde el sur. Y profundizamos en este escenario con nuestro invitado Sebastián Schutz, sociólogo, analista internacional, experto en temas de China, y desde Argentina nos habla a propósito de esto. Sebastián, gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué implica, Sebastián, en primer término, lo que ha ocurrido con estos aranceles del 25%? En un escenario complejo y en el que efectivamente las amenazas arancelarias han hecho, pues, en Estados Unidos, digamos, una nueva manera de hacer política exterior? Bueno, implica la ratificación de una estrategia que va a llevar adelante Donald Trump y el nuevo gobierno republicano, que tiene que ver con dejar atrás una política de impulso de la globalización, es decir, de la internacionalización de las empresas norteamericanas que dejaron los Estados Unidos durante la década de los 90 y principios del 2000 para radicarse en países con mano de obra mucho más barata y volver, según el propio Donald Trump lo ha señalado, a una política de defensa de su industria nacional, de su economía nacional, aunque eso implique llevarse puesto o desandar las estructuras de gobernanza global, la institucionalidad global que los propios Estados Unidos y sus socios del norte global construyeron y que fue tremendamente perjudicial para los países del sur global, pero ahora como estas instituciones dejan de serle funcionales a los Estados Unidos, por lo menos así lo ve Donald Trump, muestra cómo para defender sus intereses Estados Unidos está dispuesto a desandarlas sin proponer ningún tipo de institucionalidad alternativa. Esto es algo así como la ley de la selva, la imposición de aranceles unilaterales, cuando Estados Unidos ve que hay determinadas competencias que no les convienen. Y esto de alguna manera pone un manto de incertidumbre en la economía y en el comercio global, que bueno, pone en jaque de alguna manera a determinadas economías que van a verse seriamente afectadas, como la mexicana, la canadiense o la colombiana, y Estados Unidos usa esto como un mecanismo de chantaje de alguna manera, porque si estas economías no aceptan esos aranceles o no aceptan disminuir el déficit comercial, está dispuesta a ir todavía con medidas mucho más profundas. Y precisamente quería preguntarte porque vemos, y lo comentabas, va a haber
por supuesto, una afectación a las economías de países latinoamericanos, pero en torno al escenario, ¿cómo queda Estados Unidos? Un país que está importando el 50% de productos como acero y como el aluminio del exterior. Es decir, van a incrementar el precio, el costo de los productos, sobre todo en materia de electrodomésticos, en materia de automotriz, en el área automotriz también. Entonces, vemos también que esto pudiese afectar de alguna manera a los Estados Unidos. ¿Cómo ves también esa afectación? Bueno, creo que es una de las tendencias posibles y que se está visualizando por parte de muchos analistas, que es que las medidas proteccionistas de imposición de sanciones y aranceles unilaterales probablemente desemboquen en el corto plazo en una espiral inflacionaria, porque estas medidas, lo que se está hablando es que no van a generar efectos en el corto plazo. Es decir, Estados Unidos no está dispuesto, no tiene las condiciones para desarrollar procesos de industrialización acelerados en el corto plazo, es decir, suplir la importación de acero y aluminio con fabricación propia. Pero por otro lado, estos países, muchos afectados por las medidas de los Estados Unidos, tienen dos opciones: o de alguna manera se subordinan a las políticas de presión que está ejerciendo los Estados Unidos y aceptan negociar ya sea la baja de aranceles o la disminución del déficit comercial, o por otro lado tienen la posibilidad de adherirse al impulso de un nuevo formato de globalización, un formato de globalización incluyente y cooperativo, que es el que están promoviendo los países del BRICS, un proyecto que plantea la desdolarización progresiva del comercio internacional, y que muchos países como por ejemplo Brasil o Colombia o Sudáfrica ya son parte, en el caso de Brasil y Sudáfrica, de los procesos del BRICS, pero esto podría alentar a países afectados por las políticas norteamericanas de articularse todavía más fuertemente con este bloque. Sí, y según los medios se avecina una guerra arancelaria como respuesta a los aranceles del presidente Donald Trump sobre el acero. Y es que la Unión Europea y Canadá ya aseguraron que responderán con firmeza, pues particularmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó los hechos como injustificados. Esto afecta a principales proveedores de acero, ya lo decías también, Sebastián, como Canadá, Brasil, México y Corea del Sur. Aunque se esperan represalias, las autoridades reconocen que aumentará las tensiones comerciales a nivel global, asegurando que podría destruir lo que han construido en los últimos 40 años. Y preguntarte también sobre esto, viene una guerra arancelaria, ya se esperan estas contramedidas, sobre todo de la Unión Europea. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, creo que hay varias posibles respuestas de los países afectados por el aumento de aranceles de los Estados Unidos, una de las cuales tiene que ver con responder con contramedidas en el mismo sentido, digamos, lo que significa o representa en el corto plazo la visión de estos países de no someterse a este tipo de chantajes de los Estados Unidos y responder con medidas de igual manera, que habría que ver si son efectivas en el corto plazo, porque creo que sobre todo a los países emergentes y en desarrollo, de ninguna manera les conviene impulsar y acelerar este tipo de espiral inflacionaria global. Yo creo que si bien, por ejemplo, China ha respondido con la posibilidad o incluso las acciones concretas de responder con también aumento de aranceles, lo que China ha promovido es la resolución de estos conflictos mediante la creación de una nueva institucionalidad global, de una nueva arquitectura comercial y financiera global que permita desalentar este tipo de medidas que afectan principalmente a los países más vulnerables. Creo que lo que hace o lo que habilita esta política de Donald Trump de sincerar que Estados Unidos hoy lo único que está defendiendo son sus propios intereses, no está defendiendo los intereses de la comunidad internacional. Lo que habilita esto es a sincerar
que la institucionalidad así internacional, ¿no? Así como está planteada, ya no sirve a la nueva relación de fuerzas que está presente en el orden geopolítico y que es necesario una nueva arquitectura comercial, financiera, pero también de gobernanza global que exprese el nuevo peso de los países emergentes y en desarrollo. Creo que si los países, en todo caso, a la par de estas contramedidas, impulsan de forma coordinada una nueva institucionalidad, esto será mucho más beneficioso para los países emergentes y en desarrollo en general. Interesante visión. Sebastián, arancelaria de Trump sobre el acero y el aluminio, pues ha hablado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que es injusto y no se justifican sobre el terreno. Revisamos datos. El economista argumentó que México adquiere más acero y aluminio de Estados Unidos que lo que vende, lo que en 2024 se tradujo en un saldo deficitario para el país latinoamericano con más de 6.800 millones. El funcionario alega que es ilógico poner esa tarifa si se está importando este material hacia Washington, aún más cuando se integran los países del TEMEC, tomando en cuenta también que es insumo crucial que requiere un sector estratégico, ya lo decíamos, como el automotriz, sumamente integrado en Norteamérica. En un país, Sebastián, en el que el 75% del acero y el aluminio va directamente a Estados Unidos, por supuesto, va a haber medidas, y esto decía precisamente Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Escuchamos. No tiene sentido. Entonces yo diría, lo primero, si tenemos nosotros más importaciones de Estados Unidos de acero y aluminio, pues no es lógico con lo que se está argumentando como razón para poner tarifas, porque somos un país con el que tiene Estados Unidos superávit. Pero lo segundo, esas tarifas son mala idea, porque como ya les mostré ahorita, solo con el pistón estamos integrados los tres países. Desde la producción del aluminio y la fundición del aluminio, cómo se termina el pistón, cómo cruza, se vuelve a armar en Wisconsin, 8 veces, imagínense, un pistón. Entonces tenemos que cuidar esa producción. Ahí el titular de Economía de México, Marcelo Ebrard. Sebastián, este tema tan crucial, ¿y cómo ves la posibilidad de las medidas o contramedidas en el caso de que se sugiera desde México a los Estados Unidos? Bueno, seguramente va a ser sumamente perjudicial para algunas empresas norteamericanas que se han visto beneficiadas y que han impulsado en su momento la firma del NAFTA y luego renegociado TEMEC durante la primera presidencia de Donald Trump. Un TEMEC o NAFTA en su momento que fue central para el reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe y en Centroamérica y América del Norte en particular, ya que permitió a las grandes corporaciones norteamericanas tener acceso a mano de obra barata, en el caso mexicano, y esto es lo que está buscando Trump retrotraer, digamos, a Trump. Hoy lo que le está interesando es reconstituir las capacidades industriales de los Estados Unidos. Recordemos que para finales de la Segunda Guerra Mundial, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el PBI norteamericano era más del 50% del PBI global, y ese porcentaje hoy, en 2025, cayó a poco más del 24%. Estamos hablando que Estados Unidos perdió más de la mitad del porcentaje del PBI global que explicaba, y esto se debe a que producto de acuerdos como el TEMEC y del proceso de globalización impulsado por los Estados Unidos, esas corporaciones se deslocalizaron, se fueron a producir hacia regiones con mano de obra mucho más barata. Entonces, ¿las sanciones o los aranceles de Trump pueden retrotraer eso? Bueno, las propias empresas norteamericanas dijeron que es difícil, porque así todo, con aranceles, sigue siendo mucho más barato producir en países emergentes que tienen mano de obra mucho más barata. Entonces, esto, digamos, es difícil que Trump cumpla el objetivo deseado, y lo que va a promover es un aislacionismo de los Estados Unidos, una ruptura del comercio que Estados Unidos tiene con terceros países, y bueno, seguramente va a impulsar y va a empujar a estos países a articularse con nuevos socios comerciales, como puede ser en el caso de México, la propia República Popular China.
Es justamente un escenario bastante importante, teniendo en cuenta que China también ha comentado, el proteccionismo de Estados Unidos no conlleva a nada, no hay ganadores, decía China, en torno a esto. Sebastián, quiero que por favor te conectes con nosotros, te mantengas con nosotros, vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a ver la participación de nuestros usuarios en la encuesta. Acá tenemos el código QR para nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos resultados sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, aranceles al acero y al aluminio por parte del gobierno de los Estados Unidos. Con esto vamos a la pausa en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos.